Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 6 al 8, hermanos. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 5, del 6 al 8. ¿Ya lo tenemos, mis amados hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, yo les pague. Y hermanos, el día de hoy quiero hablarles un poquito de este pasaje, y porque es un aspecto importante en la vida cristiana, y es el proceso, hermanos, como el cristiano va venciendo sus miedos. Va venciendo sus miedos. Cómo nosotros los cristianos enfrentamos nuestros miedos. Déjeme decirle, hermano, que los miedos es algo que nos persigue a los seres humanos durante toda la vida. Desde nuestra tierna infancia, luego nuestra juventud, y luego nuestra vida adulta, y luego hasta nuestros días de adulto mayor, y hasta la misma muerte. Los temores, hermanos, están acompañando al ser humano. Y por eso, hermanos, es tan importante aprender a manejarlos, a enfrentarlos cristianamente. Cuando nosotros no conocemos al Señor, hermanos, y vivimos una vida alejados de Dios, los enfrentamos, hermanos, cada quien como puede, ¿verdad? Y el mundo nos enseña a enfrentar nuestros miedos de una manera violenta. Por eso, hermanos, el mundo saca ese concepto del valiente. ¿Quién es el valiente? Pues aquel, hermanos, que se enfrenta a sus miedos de manera violenta y puede resolver con violencia sus miedos. Pero el camino de Dios, hermanos, nos va enseñando una nueva forma de enfrentar nuestros miedos. Y déjenme decirle que es muy importante esto, hermanos, porque los miedos, como están presentes siempre en la vida del ser humano, hermanos, hombres y mujeres, es un aspecto que muchas veces no nos deja avanzar, no nos deja hacer las cosas, nos detiene. Y entonces esa misma obstáculo, esa misma barrera, cuando uno se convierte al camino de Dios, muchas veces sigue siendo un obstáculo. Ahora tenemos miedos en el camino de Dios. Por eso, hermanos, este pasaje inicia con una palabrita muy importante que nos dice: humillaos. Así empieza, hermanos. Y los cristianos en la vida, los hijos de Dios en la vida cristiana, esa es una palabrita que no se nos debe de olvidar, porque es la llave, hermanos, precisamente para enfrentar los miedos. Cualquier miedo que usted tenga, hermanos, antes de echar bravatas, primero humíllese. Mire, cuando Jesús andaba con sus discípulos, les decía: me va a pasar esto, el Hijo del Hombre va a ser apresado y va a ser humillado y va a ser llevado ante las autoridades religiosas y van a hacer escarnio de él. Y ustedes me abandonarán. Y entonces Pedro se levantó y dijo: no, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar.
Y hermanos, pues ya conocemos la historia. Ya conocemos la historia de Pedro. Ya después el Señor tuvo que sanarlo, ¿no?, de una manera muy especial, porque el diablo, hermanos, lo había herido muy fuerte. ¿Por qué, hermanos? Pues porque a veces no medimos nuestras palabras. A veces no medimos nuestras palabras y confiamos en nuestro propio valor como seres humanos. Y entonces uno se quiere aventar, hermanos, así, ¿verdad?, a la brava. Y entonces pasa lo que le pasó a Pedro. Por eso Pedro, hermanos, cuando negó al Señor, porque le entró temor, hermanos. A todos les entró temor y todos corrieron. Pero Pedro había hablado. Eso es lo que hizo la diferencia. Pedro había hablado sobre el temor que el Señor les dijo que iba a venir, porque les dijo: el pastor será herido el pastor, y las ovejas serán dispersas. Iba a sobrevenir temor. Pero el apóstol Pedro tuvo en poco ese temor y dijo: no, pues yo lo enfrento y no hay problema, yo no te voy a dejar. Por eso, hermanos, y luego ya siguió a Jesús de lejos. Por eso, cuando vino la negación de Pedro, hermanos, dice que Pedro lloró amargamente. Y esta experiencia, hermanos, yo la he visto mucho en la iglesia. Yo la he visto mucho a veces en los hijos de Dios, que a veces no medimos nuestras palabras. Y la primera palabra que tenemos que tener presente, hermanos, es esta: humillaos. Humillaos. No es que yo pueda, no, el Señor. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la mía, no de mi valentía, no de mi inteligencia. Aleluya. No, en el poder de su fuerza. Por eso dice: humillaos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. La humillación, hermanos, es una actitud. ¿Y qué es una actitud? Es una manera de estar alguien dispuesto a comportarse de una o de otra manera. Esa es una actitud. Gloria a Dios. Entonces, la actitud que tenemos que tener, hermanos, al acercarse al Señor es humillados. Y eso es muy importante, hermanos, porque para poderse humillar es la única manera, hermanos, de acercarse al Señor de una manera sana. Porque dice que Dios acerca al humilde, mas al soberbio lo ve de lejos. En pocas palabras, hermanos, no lo deja rimar. Al Señor, al soberbio, no lo deja rimar. Si uno dice: yo confío en mis fuerzas, el Señor le dice: ándale pues, pero de allá, de lejos. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, porque yo puedo. Y el Señor le dice: ándale pues, pero de allá. Y luego se actualiza lo que dice Jesús: porque sin mí nada podéis hacer. Y cuando se actualiza eso, hermanos, y que los planes del ser humano no le salen, y que a veces no entiende por qué, pues por una sencilla razón: porque dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces no hay otro camino, hermanos, que la humillación. Necesitamos tener esa actitud de sumisión ante la poderosa mano de Dios. Sumisión de mi mente, sumisión de mi voluntad, sumisión de mis deseos, sumisión de mis anhelos, sumisión de mis metas, de mis objetivos. Todo tiene que estar sumiso a la voluntad de Dios. Esa es una actitud de humillación. Y no es tan sencillo, hermanos. No es tan sencillo, pero es la única manera de que entonces sí podemos enfrentar cualquier temor. Pero para eso, hermanos, tenemos que arrancarnos el egocentrismo. ¿Y qué es el egocentrismo, hermanos? De que a veces pensamos o queremos que todo gire en torno a uno. Por eso se llama egocentrismo. Todo gira en torno a mí. Para poder hacer la sumisión, la humillación, hermanos, tenemos que quitarnos el egocentrismo. Gloria a Dios.
Solamente así podemos acercarnos, hermanos. Y déjeme decirle, hermano, que el egocentrismo, algo que tiene es que se sabe disfrazar de muchas cosas. Se sabe disfrazar de espiritual, de bondadoso, inclusive hasta de amoroso. Así se disfraza el egocentrismo. El egocentrismo corrompe al ser humano, lo convierte en una máquina ambiciosa, insaciable, y no tolera el amor, la bondad, la misericordia. Nosotros, hermanos, necesitamos aceptar, hermanos, que el Señor reine en nuestras vidas. Amén. Necesitamos aceptar, hermanos, que Dios es Dios. Amén. Parece sencillo, pero no es tan sencillo, hermano. Aceptar que Dios es Dios, que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecí su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Entrad ante su presencia con regocijo. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la palabra del Señor dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Así que ya sabemos, hermanos, para qué el Señor nos formó. Amén. No nos formó, hermanos, para hacer grandes fortunas. No nos formó, hermanos, para hacer grandes proezas. No. Nos formó, hermanos, dice, para gloria mía. Para gloria mía. La próxima vez, hermanos, que doblemos nuestra rodilla, digámosle al Señor, yo quiero cumplir ese propósito en mí. Yo quiero trabajar para tu honra, para tu gloria. Porque para eso nos formó, no para otra cosa. Pero luego sigue diciendo el texto que acabamos de leer, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere su tiempo, hermanos. Exaltar significa grandeza, honor, valor. El asunto, hermanos, es que la palabra del Señor dice que Él nos va a exaltar. Él, no nosotros, a nosotros mismos. Y el otro elemento ahí es cuando llegue el tiempo de Él. Hay dos tiempos, hermanos, de los que se habla y de los que tenemos conocimiento, que es el tiempo que nosotros medimos, hermanos, el tiempo, el reloj, ¿verdad? Nosotros separamos el tiempo en años, en meses, en semanas, ¿verdad? En días, en horas, en minutos, en segundos. Ese es nuestro tiempo, ¿no? Que cómo nos trae afanados, ¿no? Nosotros conocemos ese tiempo como el Cronos, ¿no? El Cronos, que son los años. De esa manera medimos el tiempo del hombre nosotros. Pero déjeme decirle, hermano, que ese tiempo no obra o no opera en los tiempos de Dios. El tiempo de Dios se le llama Kairos. Y el Kairos, hermanos, a diferencia del Cronos, nos hace libres. Y el Cronos nos esclaviza. El tiempo, hermanos, del ser humano tiende a esclavizarnos. Por eso, hermanos, vivimos sujetos a los años, vivimos sujetos a los meses, a las semanas, a los días, a los minutos. Y entonces, hermanos, muchas veces permitimos que el tiempo del Cronos nos esclavice. Pero cuando llega el tiempo de Dios, que es el Kairos, porque para Dios, hermanos, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Todo está delante de Él. Porque en Él habita en la eternidad. Para Dios no hay presente, no hay pasado y no hay futuro.
Así que mucho menos, hermanos, anda el Señor pensando en los minutos, en las horas. Se me hace tarde para esto, se me hace tarde para el otro. No, para el Señor no hay eso. El tiempo de Dios, por eso el Kairos, el tiempo de Dios es perfecto. Ni antes ni después. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. En la Biblia, hermanos, en la Vulgata Latina, fíjense ustedes qué bonito se expresa ahí este pasaje. Dice, en la estación de la visitación. Cuando se refiere a este pasaje, hermanos, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, en la Vulgata Latina dice en la estación de la visitación. Es decir, cuando Dios nos visite con su misericordia. ¿Cuándo nos va a exaltar, hermanos? Cuando en la estación de la visitación, cuando Dios nos visite. Lo más que a veces, hermanos, los seres humanos somos muy desesperados. Nos cuesta mucho trabajo esperar el tiempo de Dios. Y entonces por eso, hermanos, hacemos lo que los niños, ¿verdad? Queremos el dulce ya. Y como vivimos en una sociedad, hermanos, de lo express, donde todo se nos da, hermanos, de manera express. Si usted quiere unas palomitas, las mete al horno de microondas y salen. Si usted quiere una pizza, hermanos, la mete por ahí, la pide y se hace rapidito. Todo lo tiene de manera express, pero déjeme decirle, hermano, que las cosas que valen la pena llevan su tiempo. Tienen su tiempo. Tienen su sazón. ¿Qué es el sazón, hermanos? Para que usted le dé el sazón a algo, tiene que darle su tiempo. Así es. ¿Verdad? Si usted está cocinando, hermanos, una comida a las hermanas, hermanos, tiene que darle su tiempo. A la carne asada. A la carne asada, hermanos, tenemos que darle su tiempo, porque si no, pues la va a sacar o cruda o quemada. Cruda o quemada. Y a veces, hermanos, estamos como dice la palabra del Señor, hermanos, cuando nosotros nos aceleramos, entonces podemos quedar, como dice la palabra del Señor, como tortas crudas. ¿Qué es una torta cruda, hermanos? Pues que no se coció bien. No, hermanos, un buen cristiano tiene que tomarse su tiempo. Yo, hermanos, en la iglesia, los pastores a veces batallamos mucho, hermanos, porque hay hermanos que se desesperan, ¿verdad? Y no han leído lo que dice ¿cuál está chillando? ¿Este o este, hermano? Uno de los dos está chillando, pero bueno. Se desesperan, hermanos, y dicen, no han leído lo que dice el salmista en el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo hay que esperar en el Señor, hermanos? Pacientemente. Hay muchas formas de esperar. Hay gente que espera, pero espera enojada. Hay gente que espera, pero espera, hermanos, desesperadamente. Hay gente que espera, pero espera tristemente. No. Dice la palabra del Señor que debemos esperar pacientemente. Ajá. Cierto. Y les digo que a veces los pastores tenemos problemas, hermanos, con la grey, porque hay hermanos que llegan y me acuerdo que una vez llegó un hermano y me decía, es que yo ya quiero predicar, hermano. Y le decía, hermano, pero es que pues necesita primero formarse y necesita primero conocer de la palabra de Dios antes de predicar. Porque quería predicar en el púlpito, hermano. Si quisiera predicar allá, pues en la célula, pues no hay problema, allá en las casas. Hay mucho donde predicar, en los parques. Pero no, él quería el púlpito. Entonces le digo, eso lleva su tiempo, hermano. Lleva su tiempo. Pero a veces, hermanos, no estamos dispuestos a esperar el tiempo de la visitación. Alguien dirá, hermano, algunos hermanos, alguien puede decir astutamente, hermanos, pues es que el tiempo de Dios no es el tiempo suyo. Bueno, pues déjeme decirle que
Dios es un Dios de orden. Así es, amén. Y en la iglesia, hermanos, para eso estamos los pastores. Para saber cómo guiar a la grey. Y si nos equivocamos, hermanos, nosotros vamos a dar cuentas. Así es, amén. Por eso no es tan fácil, hermanos. Pero dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Así que todo, ¿quién ha puesto ese orden en la iglesia del Señor, hermanos? Pues el mismo Señor. ¿Sí? Ha puesto a los pastores para que puedan ir viendo cómo guardar el orden en la iglesia. Por eso, hermanos, dice, guardar, para que nosotros, hermanos, esperemos el tiempo de Dios. Si hay algo que el Señor no le haya respondido aún, espere el tiempo, hermanos, pero no el tiempo suyo, el tiempo de la visitación de Dios. Y luego sigue diciendo, dice, echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué vamos a echar sobre Él, hermanos? Todo aquello que nos causa ansiedad, estrés. Ustedes, hermanos, aquí viven en una sociedad muy estresante. Muy estresante, hermanos. Viven de una manera muy rápida la vida. Y déjeme decirle, hermano, que eso trae, cuando uno, es como cuando usted va en un carro, hermanos, entre más velocidad lleva, pues más ansiedad se siente. Sí, hermanos, ¿no? Dicen por ahí que iban unos jovencitos llevan unos jovencitos ahí a 100 y le decían, oye, pues vamos a darle más, y le pisaban a 100 millas por hora, ¿no? Y le decían al cristiano, vamos, al cabo sí se puede, Dios va con nosotros. No, Dios se bajó a las 70 millas, desde ahí se bajó. ¿Por qué? Por prudencia. Pero el ser humano le sigue. Nosotros aquí, hermanos, en la sociedad donde ustedes están, es una sociedad de mucho estrés. Las exigencias materiales, hermanos, son muy fuertes. El ritmo de vida es muy acelerado. Y es parte del mismo sistema en el que se desarrolla. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñarle a esta sociedad que nuestro Dios es un Dios que nos puede ayudar con ese estrés. El estrés, hermanos, es un estado de tensión física, emocional. Por eso, hermanos, a mucha gente le duele la cabeza, a mucha gente le duelen los hombros, mucha gente le duele el estómago, las piernas, los brazos, y pues la tensión emocional, hermanos, va a salir por donde más débil tenga su cuerpo. Por eso a algunos les duele una parte del cuerpo y a otros otra. Por la tensión. Pero déjeme decirle, hermano, que todas esas preocupaciones, hermanos, la renta de la casa, el pago del carro, el matrimonio, la familia, el trabajo y tantas cosas que nos agobian y que nos hacen sentir ese temor, hermanos. Nosotros también desde el principio del tiempo, hermanos, el mismo Adán, miren ustedes lo que dijo: oí, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjense lo que hizo Adán, fue y se escondió por miedo. ¿Y qué hizo el de los talentos, hermanos? Fue y escondió el talento por miedo. Cierto. Ajá. Ahí está. Mucha gente, hermanos, no hace las cosas en el camino de Dios, lo que debería de hacer con su vida, por miedo. Pero déjeme decirle, hermano, que mucha gente no viene a la presencia de Dios por miedo, como Adán. Pero tiene la idea de que estando allá afuera se va a resolver el problema. Y no se va a resolver, hermano.
No se va a resolver. Ni tampoco porque el hecho de que usted y yo escondamos lo que Dios nos ha dado, tampoco se va a resolver el problema. Porque ya sabemos lo que pasó con ese siervo. Le dijo un siervo malo y negligente. Y Adán se escondió porque tenía miedo y finalmente lo encontró el Señor y lo echó para afuera del huerto. No va a resolver con eso nada, hermanos. No. Tenemos que enfrentar nuestros miedos. Amén. Tenemos que enfrentar nuestros miedos. ¿Cómo? Echando vuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que aprender, hermanos, a traer nuestros miedos delante del Señor. Pero para eso tenemos que ser honestos, honestas. ¿Qué es lo que realmente nos causa miedo? No lo que la gente piensa que nos asusta, no, lo que realmente nos causa miedo. Y eso, hermanos, una vez que lo tenga identificado, tráigalo a los pies del Señor. Señores, que yo me tengo miedo de quedarme sin trabajo. En realidad, hermanos, el problema no es que se quede, no tiene miedo de quedarse sin trabajo, sino sin dinero. Sí, hermano, porque pues, ¿quién trabaja por gusto? No, trabajamos por necesidad y porque hay un pago, y ese pago nos resuelve muchas cosas. Y al acabarse ese trabajo, hermanos, pues se va a acabar el pago. Y al acabarse el pago, hermanos, se nos vienen una serie de cosas que entonces sí, hermanos, a veces siente uno que lo ha abandonado el Señor. Pero en realidad, hermanos, dice que de Él es la tierra y su plenitud. ¿De quién es el oro y la plata? ¿De quién es todo lo que existe? Por eso Jesús les dijo: ¿y por qué os preocupáis tanto? Si Dios alimenta a las aves del cielo, que no siembran ni riegan, y sin embargo el Señor las alimenta, ¿no valdrán ustedes más que ellos? Gloria a Dios. Pero a veces, hermanos, uno se le olvida. Y a veces, hermanos, pues no solamente quiere el alimento, también pues un carrito nuevo. Y luego tenemos un carrito y queremos dos. Y luego tenemos dos carritos y queremos una casa. Y luego tenemos la casa y queremos dos. Y luego tenemos dos casas, hermanos, y queremos cuenta en el banco. Y luego tenemos una cuenta en el banco y la queremos más chonchita. Y resulta, hermanos, que no llenamos. Se la pasa uno, hermanos, deseando cosas. Se la pasa uno deseando cosas y finalmente termina uno, hermanos, como María y Marta, ¿se acuerdan? Afanados, María, andas muy afanada. Y aún a veces descuida uno la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte, hermanos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, dice la palabra del Señor. Sean cargas físicas, sean cargas emocionales, sean cargas espirituales. Una vez que nosotros aprendamos a hablar íntimamente con Dios, hermanos, déjeme decirle, hermano, que nada nos va a asustar. Nada nos va a asustar. Porque dice Pablo, hermanos, vamos a estar enseñados a tener y a no tener. Así decía Pablo, hermano. Estoy enseñado, dice, a tener y a no tener. Andar en salud y andar en la enfermedad. Andar a pedradas y andar con porras. Pero a veces no es tan sencillo, hermano. Porque dice que estaba enseñado. ¿Y cómo fue enseñado, hermanos? Pues a puro garrotazo. Pablo, hermanos, fue apedreado, latigado, maltratado, encarcelado y lo que se puedan imaginar, hermano.
Cierto. ¿Cómo fue enseñado? Así. Por eso, hermanos, el Señor necesita trabajar con cada uno de nosotros para enseñarnos. Para enseñarnos a andar de esa manera. Pero cuando nos haya enseñado a andar de esa manera, hermanos, ya no se va a asustar. A Jesús, hermanos, lo querían asustar a los discípulos porque le decían: Señor, se están yendo. Le decían a Jesús: nuestro rating se está bajando, Señor. Pues más bien el tuyo, ¿verdad? Le decían al Señor. Se están yendo. Pero Jesús, hermanos, no andaba buscando la fama, ni los números. Así que le dijo a Pedro: si quieres irte también, bien puedes. Porque aquí, hermanos, como dicen por ahí, hermanos, es de permanencia voluntaria. Eso es una de las cosas, hermanos, que más me agrada del Evangelio. Es de permanencia voluntaria. ¿O alguien de ustedes está obligado aquí? ¿Alguien lo obliga a estar aquí? ¿Alguien lo obliga a servirle al Señor? ¿Alguien le obliga a decirle un gloria a Dios? ¿Alguien lo obliga a humillarse delante del Señor? Nadie. Es voluntario. Gloria a Dios. Ay, hermanos, pero esa voluntad se vuelve convicción. Aleluya, amén. Y esa convicción, hermanos, se vuelve fe. Nadie nos obliga, pero sabemos que estamos haciendo lo correcto. Amén. Gloria a Dios. Finalmente, hermanos, dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. No lo olvide, mi amado hermano, mi amada hermana. Él tiene cuidado de vosotros. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. La próxima vez, hermano, que levante al cielo sus ojos y diga: Señor, se me hace que tú no me miras, ya ni te acuerdas de mí. No. Acuérdese de esto, hermanos. Sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Cierto. Yo me puedo imaginar, hermanos, al Señor, yo levantando: ¿y dónde está, Señor? Y el Señor ahí viéndome. Cierto. El Señor ahí viéndome. Porque así dice la palabra del Señor, hermanos. El Dios está sobre los caminos del hombre y ve todos y cada uno de sus pasos, hermanos. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no debemos de olvidar esto. Me acuerdo de la anécdota, hermanos, que dicen que iba un papá y el papá y su hijo, ¿verdad? Pequeño, así como mi hijo, ¿verdad? Pequeñito todavía. Y iban caminando y por ahí se encontraron, y una persona que iba adelante dejó caer se le cayó la cartera. Se le cayó la cartera y ellos iban atrás. El que iba adelante no se fijó, siguió caminando, y entonces el papá siguió. Ya cuando llegaron a la cartera, pisó la cartera y se paró. Pisó la cartera y se paró, y luego le dijo al hijo: fíjate bien, yo voy a voltear para los lados, y tú vas a voltear para enfrente y para atrás, para que nadie nos vea, para que me digas si no hay nadie. Y ya volteó, y ya le dijo el niño: no, pues no viene ni adelante ni atrás nadie. Y ya volteó el papá para los lados y dijo: no, tampoco. Entonces sí, ya se agachó a agarrar la cartera. Y le dice el niño: papá, dice, nos faltó algo. Dice: sí, dice, mirar hacia arriba. Santo. Aleluya. Hay alguien ahí. Y ese sí no se mueve, hermano. A veces nos andamos cuidando de que no debemos. A veces nos cuidamos de los hombres, pero en realidad, hermanos, de quien debemos de cuidarnos es de los ojos de Dios. ¿Y dónde se va a esconder usted? ¿En su cuarto? ¿En el sótano? ¿En la azotea? ¿Dónde se va a esconder? Si estuvieras allá, dice, en las hendiduras de la peña, allá donde el águila pone su nido, dice, de allá te derribaré. Si te fueres a lo profundo de la mar, ahí, hermano.
Contimás en mi sótano no me alcanzará. Sí, hermanos, ahí Él tiene cuidado de nosotros. Por eso, hermanos, la recomendación final de este pasaje dice: por eso sed sobrios y velad. Una vez que Él nos quita, hermanos, la ansiedad, una vez que Él nos libera del temor, porque el temor, dice que el amor echa fuera el temor. El amor, pero el amor, no cualquier amor, el amor a Él específicamente. No debemos de caer, hermanos, una vez que Dios nos ha hecho este gran milagro, no debemos de caer en la confianza pasiva y negligente, sino en una confianza activa, llamada fe. Porque recuerden, hermanos, que dice la palabra del Señor: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sabía que usted anda en medio de lobos, hermano? Sí. Iglesia, usted y yo andamos en medio de lobos. Y a veces anda uno muy confiado. ¿Ah? Anda uno, hermanos, como si esto no fuera verdad. Pero dice Jesús, les dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, el Señor nos invita a madurar en esta tarde. Nos invita a no ser niños en la manera de pensar, sino ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser adultos. Seamos prudentes, hermanos, mantengámonos alertas, despiertos, y la próxima vez que vengan los temores a su vida, hermanos, ya sabe qué hacer. No corran, porque dicen por ahí, le va peor. Si corre, decía mi abuelo, ¿verdad? Me decía mi abuelo cuando platicaba con él, me acuerdo que me decía mi abuelo, fue un hombre de pastoreó más de 50 años de ministerio, y me daba un consejo y decía: mire, hijo, dice, al diablo no es necesario que lo ande buscando, el Señor lo reprenda. No necesita buscarlo, se lo va a topar. Si usted anda en las cosas de Dios, se lo va a topar, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice el apóstol Santiago, hermanos: aquel que se constituye amigo de Dios, se constituye automáticamente en enemigo del mundo. Y aquel que se constituye enemigo del mundo, se constituye en amigo de Dios. Así que, si usted ya eligió el bando de Dios, no necesita buscar a Satanás, se lo va a topar. Dice: no necesita andarlo buscando. Dice: pero cuando se lo tope, decía mi abuelo, pero cuando se lo tope, no corra. No corra. Enfréntelo. Como dice la palabra del Señor: resistid al diablo y él huirá, hermanos. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar sobrios y velados. Sobrios es en nuestros 5 sentidos, hermanos. Y velar significa estar atentos. Yo daba capacitación, hermanos, a los policías allá en México, ¿verdad? Me tocó trabajar en un instituto de formación para los policías, y les decía yo que a veces les decía a los policías que a veces ustedes no tienen el cuidado de que ustedes no saben el peligro en el que andan. Se les olvida. Entonces, por eso, hermanos, a veces usted ve a los policías, ¿qué están haciendo? En el celular. ¿Qué andan haciendo? Sus tareas ahí, cosas ahí, asuntos personales, descuidados muchas veces. Pero la delincuencia, hermanos, está observando. Y yo les decía a los policías: tienen que estar atentos. Cuando están en servicio, tienen que estar atentos. Amén. Y aún cuando están fuera de servicio, también. Porque la delincuencia no los dejaba, hermano, ni los deja. Los cristianos, hermanos, tenemos que estar atentos. Porque déjeme decirle que Satanás no duerme.
No duerme, hermano. Por eso, hermanos, hasta nuestros sueños tenemos que encomendarnos al Señor. Cuando vamos a dormir, hermanos, tenemos que encomendarnos al Señor. Para que el Señor vigile nuestros sueños. Así como dice la palabra del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuándo los defiende? En todo momento. En paz me acostaré y así mismo dormiré, encomendados a Él. Y cuando me despierto, Señor, ayúdame este día. Que tu ángel vaya delante de mí y me defienda. Por eso, mis amados hermanos, este pasaje es tan importante para nuestras vidas. Ahora ya sabemos qué hacer con nuestros temores. No se le olvide. Esa oración yo la hago toda la noche. Amén. Puestos de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Solamente me gustaría que hiciéramos una oración corta, hermanos, para decirle al Señor: Señor, te entrego mis temores. Yo no sé qué temores tenga usted, pero yo tengo los míos, hermano. Y se los entrego constantemente al Señor. Dígale en esta hora: Señor, te entrego